Ahí comenzó la grabación. De nuevo, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos sean a esta séptima sesión sincrónica de la competencia de estadística. Eh, pues a pesar de que dice séptima sesión sincrónica de estadística, recuerden que el día de hoy vamos a comenzar con la revisión de los contenidos de la competencia de investigación. Ya habíamos hablado en sesiones anteriores que pues, la instructora, la gestora Andrea, me había permitido, eh, pues como irles adelantando un poco de los contenidos de esta competencia de investigación que vamos a ver más adelante, de tal manera que ustedes también desde ya comiencen a estructurar ese proyecto que, pues que la idea es que vayamos trabajando desde, desde este momento y que pues se corresponde también a los contenidos del programa de formación que ustedes han ido viendo y que vamos a seguir viendo a lo largo pues de todo el tecnólogo. Entonces, el objetivo de empezar a adelantar estos contenidos desde ya es que ustedes tengan claridad frente a lo que van a empezar a ver también a continuación en muchas de las competencias, y es que ustedes lo empiecen a articular precisamente para que construyan este proyecto de investigación que vamos a presentar y que no es otra cosa sino ese proyecto productivo que ustedes pues van a ir estructurando a lo largo de la tecnología, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar hoy con la revisión del contenido adicional de estos fundamentos de investigación. Recuerden pues que igual vamos a comenzar a estructurar el proyecto. La idea es que también comencemos a involucrarnos con los semilleros de investigación del centro, pero como esto todavía no se corresponde como tal a la competencia, pues obviamente yo no les voy a pedir a ustedes obligatoriamente que entreguen, ¿no? Ni trabajos, ni esto, pues la idea no es que nos metamos como en una camisa aquí de fuerza frente a esto, simplemente el objetivo es que ya comencemos a estructurar muy bien esa problemática, que comencemos a estructurar bien ese proyecto, a identificar el problema que queremos solucionar con el proyecto. Y como les decía, que todos estos contenidos que ustedes han venido viendo a lo largo del tecnólogo, eh, los continúen ustedes pues también articulando a este proyecto productivo que vamos a presentar. Listo. Entonces, sin más preámbulos, allí en pantalla estamos viendo ya la parte de fundamentos de investigación. Eh, este contenido, pues ustedes todavía no tienen acceso en la plataforma. La vez pasada yo les había compartido a ustedes ya un archivo en PDF con los dos contenidos, pues con el contenido de este material adicional en un PDF, y también les había enviado la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje debidamente, pues, ¿no? Subrayada, organizada. Y lo mismo el formato de propuesta de investigación, que es el archivo Excel. Recuerden que se los envié en la sesión del 27 de junio. Entonces, habíamos quedado con el compromiso que en la sesión siguiente íbamos a revisar este contenido adicional que estamos viendo allí en pantalla.
y que también íbamos como a revisar la guía de aprendizaje. El objetivo de hoy es que por lo menos veamos pues este contenido de investigación, ¿no? Del material adicional de investigación y pues que ya empecemos a tener claridad sobre los temas que vamos a ver. Hasta el momento, ¿tienen ustedes alguna inquietud? Por mi parte, no, instructor. Listo, listo. Eso está muy bien. Entonces, eh, bueno, vamos a comenzar. Ahí en pantalla vemos, ¿no? Fundamentos de investigación. Entonces, la investigación formativa tiene como objetivo la apropiación de conocimientos técnicos y tecnológicos para la identificación y solución de problemas, que eso es lo que vamos a empezar a estructurar en estos contenidos de investigación eh, en contextos sociales y productivos del país. Aquí voy a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poco acerca de qué se trata la definición de un proyecto. Entonces, un proyecto no es otra cosa sino una intención, es un esfuerzo que se lleva a cabo y se estructura para solucionar una problemática particular. El objetivo fundamental de un proyecto es esa solución, pero para yo poder solucionar eso, obviamente, de acuerdo pues a la definición que les acabo de dar, yo también tengo que saber identificar el problema muy, muy bien. Mm, Y una de las primeras cosas que vamos a empezar a hacer es precisamente esa identificación del problema, ¿listo? Si yo conozco bien el problema, si yo ya contextualizo bien el problema, de ahí en adelante la estructura del proyecto va a empezar a fluir un poquito mejor, va a ser un poco más fácil, más sencillo comenzar a estructurar ese proyecto, pues porque finalmente yo ya voy a saber cuáles son los aspectos que rodean esa problemática y que involucran pues precisamente ese esfuerzo que yo voy a hacer para tratar de solucionarla. Entonces, miren ustedes que eh, siempre hablamos de unos problemas que están en unos contextos sociales y productivos de nuestro país. Y lo fundamental también de un proyecto es que a ustedes también, digamos que esa problemática los identifique. No es lo mismo yo de pronto como darles a ustedes proyectos como tal impuestos, porque en mi contexto como ciudadano del país, en una ciudad como Manizales, es muy diferente de pronto al contexto de muchos de ustedes que se encuentran en diferentes regiones del país y pues cuyo contexto también es diferente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que, primero que todo, aprendamos a definir muy bien ese problema que queremos solucionar. Segundo, que esa problemática también me llegue a mí, que haga parte de mi contexto personal, social, productivo y que mi objetivo sea precisamente encontrarle una solución verdadera a esa problemática. ¿Listo? En el desarrollo de la competencia de orientar investigación formativa según referentes técnicos, se pretende integrar en el proceso formativo los componentes metodológicos para la formulación básica de proyectos de investigación, partiendo desde la identificación de un problema, la generación de ideas, el planteamiento de la pregunta de investigación, la determinación de los objetivos, el reconocimiento de ese marco teórico y finalmente el desarrollo metodológico para un ejercicio básico de investigación. Entonces acá tenemos los contenidos. Vamos a ver primero una pequeña introducción, eh, precisamente pues sobre esos fundamentos de investigación. Luego veremos la importancia de investigar en el mundo del trabajo.
Posteriormente veremos ahí una definición del proyecto de investigación y finalmente vamos a ver también cómo consultar fuentes de información verificables y confiables para poder estructurar ese proyecto. ¿Listo? Entonces, en la introducción nos hablan desde la excelencia del mundo laboral, ¿no? Porque hoy en día ese campo, este contexto productivo requiere de personas con capacidades extraordinarias para destacar del resto, lo que significa hacer algo más de lo ordinario. Hoy, además de manejar y entender las aplicaciones tecnológicas, de hablar una segunda lengua, de aprender conocimientos técnicos especializados y tener una mirada global para soluciones locales, se requiere de capacidades para investigar y organizar el pensamiento con métodos de trabajo enfocados en la solución de problemas y la creación de valor en la empresa. Entonces, la formación para el presente y futuro debe integrar conocimientos básicos en ciencias, capacidad para resolver problemas, manejo de las matemáticas, comunicación y trabajo en equipo, y esto debe hacerse como estrategia fundamental para desempeñarse en cualquier profesión o oficio. Eso lo dijo Guijosa en el 2018, que hoy en día, con mayor razón, sabiendo que tenemos todas estas herramientas de inteligencia artificial, que también, de cierta manera, pues propenden por mejorar la calidad del trabajo, pero que si yo no la sé manejar, pues obviamente también de ahí viene el miedo de mucha gente de que es que este tipo de herramientas nos van a quitar el trabajo, de que esto pues se va a volver en perjuicio de, de nuestro desempeño laboral y pues no es así. La idea es que esto sea una herramienta más que nos permita desempeñarnos aún mejor en el trabajo, ¿listo? Entonces, este componente formativo tiene como finalidad que el aprendiz desarrolle capacidades argumentativas, propositivas e interpretativas a partir de aprender a estructurar el proyecto de investigación de acuerdo con principios y métodos sistemáticos requeridos para la solución creativa de problemas identificados en el contexto social y productivo. Siempre problemáticas contextualizadas, tanto social como productivamente. Desde esta perspectiva, la investigación es el eje fundamental para el desarrollo de competencias habilitadoras para las profesiones del futuro y yo diría que prácticamente del presente más bien, ya que el aprender a investigar, esa búsqueda de información, organizar y gestionar el conocimiento en función de resolver problemas y agregar valor en los procesos, es la realidad y la necesidad del mercado actual, ¿listo? Del mercado laboral actual. Entonces, miren ustedes ahí y la importancia de investigar en el mundo del trabajo. Entonces, ¿por qué investigar? ¿No? La investigación es el eje fundamental para todo proceso de creación, de ideación e innovación, y esta ofrece las bases para el pensamiento creativo y la solución de problemas en cualquier ámbito de la vida y del trabajo. Ser competitivo en el mundo laboral, identificar oportunidades y desarrollar habilidades de pensamiento requiere de una gran curiosidad, de ganas de aprender, vivir y emprender hacia nuevos horizontes. Un proyecto de investigación formativa es una herramienta que ayuda al desarrollo de habilidades para la solución creativa de problemas y entender cómo a partir de la búsqueda sistemática de esa información y la estructuración metodológica del proyecto se fomentan nuevas oportunidades para el aprendizaje y el mundo laboral. Entonces vamos a ver aquí un poquito de la investigación en el SENA, ¿no? El SENA desde su creación ha realizado ejercicios de investigación aplicada en sus procesos de formación según lo establecido en el Estatuto de Formación Profesional. Entonces ahí es donde entra, por ejemplo, Senova, que es la dependencia donde yo trabajo, que nosotros allí nos dedicamos precisamente a hacer investigación aplicada. Y el objetivo de la investigación en esos procesos de formación se enfoca en resolver problemas prácticos
a partir de información primaria o secundaria. Ya vimos ahí en estadística qué significa esa información primaria, es decir, directamente desde las fuentes de información, o secundaria. Recuerden también que es cuando ya esa información ha sido procesada, ha tenido pues como un manejo, ha tenido también unos filtros y permite pues también tener un análisis diferente, dependiendo pues de el volumen de información que yo reciba. ¿Listo? Los análisis de investigaciones y o desarrollos experimentales que permitan encontrar una solución óptima a los problemas identificados. Entonces, en la formación profesional, la competencia de orientar investigación formativa, según referentes teóricos, tiene como objetivo que el aprendiz pueda adquirir fundamentos metodológicos en investigación, facilitando así el desarrollo de su proyecto formativo y el aprendizaje por proyectos. Recuerden que en el SENA, en esta metodología constructivista en la que ustedes están, ustedes tienen un proyecto formativo y a la par de ese proyecto formativo, por eso precisamente está en fases, fase de análisis, fase de ejecución, fase de evaluación. eh, Tenemos entonces que, miren ustedes, esta parte de investigación formativa, ustedes están viendo allí en pantalla, ya la encontramos nosotros en la fase de ejecución, ¿sí? Fase de ejecución. Y lo tenemos por acá por la guía de aprendizaje 7. Entonces, hay dos actividades asociadas. Está el mapa mental y está la propuesta de investigación, que ya pues lo veremos más adelante cuando analicemos precisamente esa guía de aprendizaje. Pero por el momento, recordarles que precisamente, pues, ¿no? La idea de esta investigación es que a ustedes les permita articular ese proyecto formativo con el proyecto productivo y que les sirva a ustedes de base para que continúen, pues, con su ejercicio profesional cuando estén haciendo primero pues la etapa productiva y después cuando ya estén ejerciendo pues como tecnólogos. ¿Listo? Entonces, desde esta perspectiva, la investigación, ¿no?, es la base del aprendizaje y nos enseña métodos para organizar el pensamiento, facilita la comprensión de la información y permite descubrir nuevos conocimientos necesarios para el mundo laboral y personal. Entonces, aquí vamos a ver esos fundamentos de qué es un proyecto de investigación, ¿no? Esta pues es una de las partes ahí fundamentales para que comencemos nosotros también a trabajar ese archivo en Excel, que pues es lo que vamos a empezar nosotros a trabajar, la estructura como tal de ese proyecto. Y miren ustedes lo que hablábamos al principio, un proyecto no es otra cosa sino un conjunto de ideas organizadas y planificadas que brindan respuestas a una necesidad identificada en un periodo de tiempo establecido. Entonces, es una intención que yo pongo en marcha para tratar de solucionar esa problemática que tengo previamente identificada en un periodo de tiempo establecido. Cada proyecto establece un enfoque metodológico dependiendo, obviamente, de cuáles son los objetivos y cuáles son los alcances de ese proyecto. Entonces, un proyecto de investigación se caracteriza porque surge de un problema y se plantea a partir de una pregunta problematizadora. Ya vamos a llegar a eso eventualmente. O una pregunta de investigación, la cual debe ser desarrollada durante la misma ejecución de ese proyecto. Y es muy importante identificar cuáles son las etapas de un proyecto de investigación, ya que el éxito del proyecto depende de una buena planeación. Por lo tanto, es importante conocer cómo están conformadas pues,
esas fases. Entonces, a continuación se relacionan cada una de esas etapas y cuáles son las acciones que comprenden. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que esto se parece mucho a las etapas de su proyecto formativo. Miren que tenemos una etapa de preparación de la investigación. Entonces, aquí en su proyecto formativo, ustedes comenzaron con Fase de análisis. una fase de análisis, muy bien, muy bien, ¿no? Comienzan con esa fase de análisis que corresponde a esa preparación de la investigación. Después, en la segunda fase, que es esta fase que estamos, hay una fase de planeación, ¿sí? Fase de planeación, que aquí sería, miren, fase de ejecución de la investigación. Después, ahí sí, en la fase 3 vemos la fase de ejecución, que para este caso sería el procesamiento de la información, pero mire, pues está ejecución de la investigación. Y por último, ustedes van a tener una fase de evaluación, que es la última fase de su proyecto formativo, que para este caso pues sería la redacción de informes o pues ya por último evaluar si ese proyecto realmente me ayudó a solucionar a mí las problemáticas o no. Esa es como la articulación que hay ahí de pronto con sus proyectos formativos también, ¿listo? Entonces, en esta fase de preparación de la investigación, comenzamos entonces delimitando el tema. Hay una revisión de cuál es la información previa, se determina el diseño teórico y, por último, dice aquí, elaboración del proyecto de investigación. Eso suena muy sencillo, suena muy fácil, pero esa elaboración del proyecto de investigación muchas veces también es transversal a la misma ejecución del proyecto, pues porque yo también estoy a la par de que voy redactando el proyecto, puedo ir también encontrando más información que lo vaya nutriendo, que lo vaya haciendo crecer. Y pues esta parte de elaboración del proyecto de investigación muchas veces también es transversal, eso llega hasta el final de la ejecución del mismo proyecto. La segunda fase, entonces, cuando se ejecuta la investigación, aquí se aplican los diferentes métodos de recolección de información y tiene como finalidad la respuesta de esa pregunta de investigación planteada. Posteriormente hay un procesamiento de la información y su propósito es lograr la integración y valoración de la información y se caracteriza por la cuantificación, la cualificación, la interpretación o valoración de la información pues, que se tiene dentro del proyecto. Y finalmente, pues en esta redacción de informes se recopila, ¿no?, todo el trabajo resultado de la investigación, se elabora ese documento y la idea es que sea breve y preciso en su presentación. Por eso también el archivo Excel que nosotros pues tenemos ya como formato establecido. Y la idea es que en ese formato Excel se recopile pues esa información que pide para la elaboración de esa propuesta de investigación. Entonces, primero vamos a empezar revisando cuál es el tema o la idea de investigación. Recuerden que ustedes están estudiando un tecnólogo en gestión agroempresarial. Por lo tanto, ese tema de investigación, esa idea de investigación, tiene que girar en torno a una agroempresa. Por eso, ahorita Marisol, antes de iniciar la clase, nos hablaba de una empresa apícola, no, avícola, en donde había una producción de huevos y
obviamente eso tiene que ver con la gestión agroempresarial. Entonces, claro que aplica para estos ejercicios también que estamos haciendo y para, en particular, la pregunta que ella tenía de estadística, pero también puede llegar a aplicar para hacer el proyecto de investigación que ustedes tienen que estructurar más adelante. ¿Listo? Entonces, miren que la idea de investigación, en primera instancia, surge de la motivación del investigador a profundizar en una temática en particular o en la identificación de esa necesidad o problema que se pretende resolver en un campo específico del conocimiento. Una característica importante de los temas e ideas de la investigación formativa es que buscan brindar respuestas a necesidades específicas en el contexto social y productivo desde un componente técnico y tecnológico. La diferencia entre el tema y la idea es que el primero es muy amplio y multidimensional, y a partir de este se concretan las ideas que se profundizan con el desarrollo de la investigación. Todo proceso investigativo requiere información primaria o secundaria que sirva como fuente de consulta o sustentación de dicho proyecto. Entonces, miren ustedes que volvemos a reiterar que lo fundamental para yo comenzar entonces a contextualizar, a estructurar esa idea de investigación es empezar también a identificar problemáticas particulares que yo quiera solucionar, que tengan que ver con la agroindustria, que en estos fundamentos que hemos venido viendo a lo largo de estas dos fases de formación, ya comienzan entonces ustedes a vislumbrar, qué chévere poder tener de pronto un proyecto productivo que tenga que ver con la parte avícola, que tenga que ver de pronto con el aguacate, que tenga que ver de pronto con la exportación de flores, etcétera, etcétera. Eh, ya cada uno de ustedes se empieza a perfilar, y la idea con este tipo de contenidos y con los ejercicios que vamos a comenzar a hacer de ahora en adelante es que esas ideas y esas problemáticas de investigación las tengamos plenamente identificadas para que comencemos nosotros entonces a trabajar como tal en la estructura del proyecto de investigación. Entonces aquí nos hablan de los enfoques que puede llegar a tener esa investigación. Miren ustedes que el enfoque es la forma metodológica como se aborda la idea de investigación y da respuesta directamente a la pregunta de investigación. Constituye la estrategia ampliada para abordar el problema. Y esos enfoques pueden ser de carácter cualitativo, cuantitativo y mixto. Es decir, que puede ser de ambas, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. Y cada uno tiene sus propias características y finalidades dependiendo de los resultados que se pretenden obtener con la investigación. Entonces, aquí tenemos, miren ustedes, enfoque cualitativo, es decir, un enfoque de interpretación. Describe los fenómenos a partir de sus cualidades y puede utilizar algunos datos nada más. El enfoque cuantitativo mide, ¿no? Entonces, mire que tenemos cualitativo, interpretación, cuantitativo, medición, y este cuantifica a partir de herramientas estadísticas y matemáticas. Entonces, este sí está más centrado como tal en datos. Y tenemos el enfoque mixto, que es el que casi siempre nosotros terminamos haciendo en el SENA y en nuestros proyectos formativos y de investigación, en donde miren que se mezcla tanto la investigación cuantitativa, es decir, nosotros también hacemos interpretación de datos, pero también hacemos una medición o una recopilación de datos como tal para poder llegar a esa interpretación y poder empezar a tomar decisiones. Y por eso miren ustedes aquí que esto se representa con una rueda, ¿no?
El objetivo es que esto también sea, obviamente, con un enfoque mixto, y ustedes se van a dar cuenta que la investigación, pues, primero pasa por una cuantificación, por una adquisición de datos, por el uso de herramientas estadísticas y matemáticas. Después hay una interpretación de datos. eh, a partir de esos datos, entonces, y de esa correcta interpretación de datos, entonces yo empiezo también a tomar decisiones que van a empezar a afectar el proyecto, y de ahí o vuelvo y mido, vuelvo y reviso, y generalmente esto, ¿no? Comienza entonces a hacer mi metodología de investigación. Hasta aquí de pronto tienen ustedes alguna inquietud. Si tienen alguna inquietud, recuerden que me levantan la mano. Bien, entonces, miren ustedes que acá veremos el problema y la estructura de la pregunta de investigación. Entonces, el problema se concibe, ¿no? Como problema, ¿no? A una falla o una deficiencia o barrera que genera afectación a una población en condiciones de tiempo y espacio. Todo proyecto surge a partir de un problema o necesidad identificada, y esto es una característica fundamental del proyecto de investigación, ¿no? Y es que el problema se plantea como una pregunta de investigación, y esta debe ser resuelta con el desarrollo de la investigación. Entonces, miren que aquí ya empezamos a ver una característica fundamental de un proyecto de investigación, y es que además de que está muy bien definido el problema, les voy a mostrar aquí en el formato. Yo tengo que, a partir de identificar ese problema, tengo que hacer una pregunta de investigación. Entonces, en pantalla ustedes están viendo ahí el formato Excel, y miren ustedes que en ese formato Excel, pues nosotros tenemos que diligenciar, obviamente, cuál es el problema identificado, y a partir de ese problema identificado, plantear cuál es la pregunta de investigación para comenzar entonces a desarrollar el proyecto. Listo. Esto pues obviamente lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos, pero siempre que se identifica el problema, se debe plantear una pregunta de investigación, y esa pregunta de investigación tiene una característica fundamental, y es que no se puede responder solamente sí o no, sino que la respuesta la debe dar el desarrollo mismo de la investigación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características de la pregunta de investigación? Debe ser concreta, debe determinar un alcance, debe identificar el problema, debe reconocer la población o los elementos objeto de estudio, y debe delimitar un espacio y un tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto? Esa sería una pregunta de investigación, porque miren ustedes, tiene tema a abordar: causas de mortalidad infantil. ¿Se determina un alcance? Claro que sí, el alcance es los niños entre 0 y 1 año. ¿Reconoce la población? Claro, el municipio de Condoto. ¿Delimita un espacio, un tiempo? Claro que sí, porque la idea es que se traten de encontrar cuáles son esas causas de mortalidad infantil. Entonces, la idea es que esto se resuelva. Obviamente no se resuelve sí o no. No me están preguntando si la causa es la desnutrición, sí o no, o si la causa de pronto sea alguna otra enfermedad, sino que lo que se debe determinar con el desarrollo de este proyecto de investigación es precisamente cuáles son esas causas de la mortalidad infantil.
Entonces, miren ustedes, a partir de la pregunta se construye el fundamento metodológico, se determinan los objetivos, se establece el marco teórico, se determina el nivel y la profundidad de la investigación, se caracteriza la población objeto de estudio, se determinan los métodos, las técnicas e instrumentos de investigación. Y antes de determinar la pregunta de investigación, es importante realizar lectura sobre el tema, identificar ideas importantes de la situación problemática, entender cuál es el contexto y delimitar la investigación. Entonces, miren que prácticamente a partir de la pregunta de investigación, yo comienzo entonces a adentrarme en el proyecto como tal y eso me permite a mí entonces comenzar a construir ese edificio que va a ser como tal mi proyecto. Entonces, por eso es fundamental, primero que todo, delimitar muy bien la problemática y segundo, plantear también muy bien la pregunta de investigación, porque miren que de esto también se empiezan a derivar los objetivos, la metodología, las técnicas de investigación. Se empieza también a estructurar cuáles son los resultados que yo quiero obtener, cuáles van a ser los medios de verificación, cuáles van a ser los productos que yo quiero obtener también a partir de del desarrollo del proyecto. Y ahí comienza entonces a caminar toda la parte teórica del proyecto. Entonces dice aquí, para ampliar el tema puede observar el video sobre la pregunta de investigación. Entonces, hay un video de YouTube que nos comparten allí como en modo de enlace y que yo voy a compartir con ustedes a través de el chat de WhatsApp también. Listo. Karen, adelante, por favor. Instructor, se me viene una duda. ¿El proyecto que uno realiza tiene que ser productivo o puede ser de una problemática en el sector agroempresarial? Pues el objetivo es que sea un proyecto productivo, ¿cierto? Como es investigación aplicada, entonces la idea es que ustedes, eh, pues como su nombre lo indica, lo apliquen dentro de un contexto agroempresarial. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues sería muy bacano uno poder hacer una solución teórica de un problema agroempresarial, pero la misma metodología SENA lo que a nosotros nos exige es que esto tenga una aplicación eh, pues en el mundo real, listo, que no nos quedemos solamente como con la teoría. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso tratar como de tener ese enfoque de proyecto productivo, eh, más que de pronto de un proyecto de investigación teórico. ¿Listo? Sí, sí, entiendo. Yo tengo el mío, sino que el mío, estoy pensando en cambiarlo porque es muy costoso para producir en estos momentos. Entonces, enfocarme a ver hacia dónde me oriento. Gracias. Esa es la idea. De hecho, la idea de nosotros al momento pues de comenzar a darles a ustedes este fundamento teórico por fuera como de la misma fase de formación. Recuerden pues, que ustedes apenas están en la fase 2 y esta estructura del proyecto ya es la siguiente fase, la fase 3. Eh, es eso, es que ustedes precisamente comiencen también como a darse cuenta, venga, sí, este proyecto que de pronto yo tenía en la cabeza o que yo estoy empezando como a estructurar dentro de las actividades de mi proyecto formativo también, del desarrollo de mi programa de formación, ¿es viable o no es viable al momento de pronto de ejecutarlo o de estructurarlo?
aquí como tal, como mi proyecto de investigación. Por eso también al principio de esta sesión les decía yo a ustedes que el proyecto también tiene que tener una cierta implicación personal, pues porque obviamente yo no les puedo decir a ustedes, sí, mire, es que tienen que hacer ese proyecto, vuelvo y pongo el ejemplo de Marisol, el proyecto avícola de huevos, ¿no? De producción de huevos, si de pronto pues ustedes no tienen los recursos para ejecutarlo. Entonces es muy difícil que yo les exija eso, pues si tampoco conozco a qué recursos tienen ustedes acceso. Entonces, si tú ya empiezas a ver que de pronto te va a salir muy costoso, si tú empiezas a ver que el alcance del proyecto tampoco te va a dar, o que es un proyecto que de pronto se va a extender mucho en el tiempo y pues mi programa de formación es de 1 año y medio y en 1 año y medio yo no lo voy a alcanzar a ejecutar tampoco. eh, entonces ahí es donde yo tengo que empezar también a mirar otras ideas, a revisar de pronto otras problemáticas o a comenzar a ajustar el alcance de ese proyecto para saber si sí lo alcanzo a hacer o no. Listo. Sí, director. Listo, Karen. ¿Alguna otra inquietud? Listo, vamos entonces con los objetivos y el alcance de la investigación. Entonces, miren ustedes que después de que yo identifico la problemática, ya puedo comenzar también a dar a qué objetivo, ¿no? Quiero alcanzar. Entonces, miren ustedes, tenemos el objetivo general y ese objetivo general es el fin último del proyecto de investigación. Ese va de la mano con la anterior pregunta de investigación y este se construye basado, ¿no? Precisamente en esa pregunta y debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo. Para el caso del ejemplo, recuerden ustedes que la pregunta de investigación que nos hacían acá es ¿cuáles son las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto? Entonces, el objetivo general relacionado a esa pregunta de investigación, para este caso, miren ustedes, comienza con un verbo en infinitivo. Entonces, para este caso es identificar. Recuerden ustedes que los verbos en infinitivo son los que terminan siempre en ar, o ir. Entonces, ahí está, identificar. Eh, Luego, este objetivo también tiene que indicar el alcance, es decir, hasta dónde va ese proyecto. Vamos aquí entonces en identificar, solamente la idea es tratar de vislumbrar cuáles son las causas de esa mortalidad infantil. Entonces, ese es el alcance, ¿no? Saber cuáles son las causas de la mortalidad infantil. Luego, determinar las variables de operación y finalmente brindar la respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, objetivo general, identificar las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año del municipio de Condoto. Casi igual que la pregunta de investigación, ¿no? Aquí nos preguntan cuáles son las causas de la mortalidad infantil y en el objetivo general se plantea identificar esas causas. Entonces, miren ustedes que hay una relación estrecha ahí entre la redacción de uno y del otro. Por eso también es importante redactar muy bien esa pregunta de investigación. Y posterior a ello también hay unos objetivos específicos. Entonces, esos objetivos específicos se plantean como ese conjunto de acciones, como las acciones que se deben desarrollar para poder cumplir con el objetivo general. Se recomienda que esos objetivos específicos
oscilen entre 3 y 4 objetivos. Generalmente, la verdad, el número ideal para que el alcance sea, digamos, corto, efectivo y que a ustedes lo alcancen a ejecutar de pronto dentro de los tiempos del programa de formación es que sea 3. Entonces, los objetivos específicos deben ser mínimo 3, máximo 3. 4 ya tienen un alcance mucho más largo. Hay un tema pues también ahí de recursos, se nos amplían los recursos, se nos amplía el tiempo de ejecución. Entonces, el número ideal de objetivos específicos es mínimo 3, máximo 3. Estos objetivos deben ser claros, medibles y orientados a la generación de conocimientos, coherentes con el planteamiento del problema y deben contribuir al logro de la investigación. Entonces, miren ustedes, eh, aquí tenemos un ejemplo también, miren, caracterizar las causas de mortalidad infantil en los niños entre 0 y 1 año, según informes médicos históricos registrados en el Ministerio de Salud. Este, por ejemplo, sería un primer objetivo específico, es un ejemplo de un primer objetivo específico, en donde lo que primero se busca es caracterizar esas causas de mortalidad infantil. Y estos objetivos específicos, como se corresponden con esas acciones que yo quiero o que yo debo ejecutar para poder alcanzar el objetivo general, casi siempre están encaminados primero a adquirir información, primer objetivo específico. El segundo objetivo específico debe estar encaminado a, luego de adquirir esa información, ejecutar los planes que tracé en ese primer objetivo específico para poder empezar a solucionar el problema. Y el tercer objetivo específico tiene que ver con una evaluación, un diagnóstico, en donde yo diga, venga, sí, después de ejecutar estas acciones, realmente el problema se solucionó o no. Miren ustedes que ahí sí encontramos relación directa con las fases de su proyecto formativo, en donde el primer objetivo específico está relacionado con el análisis, el segundo con la ejecución y el tercero con la evaluación. ¿Listo? Y ahí ya empiezo yo también, como dice aquí, a estructurar la metodología del proyecto. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Miren que ya seguimos en la próxima formación con los niveles de la investigación. Vamos a comenzar a ver precisamente cuáles son esas metodologías de investigación. Nosotros en el SENA, pues, eh, no solemos plantear hipótesis, así que esto lo vamos a ver, ¿no? En la siguiente sesión muy por encima. Lo que sí tenemos que ver muy bien es el tema de del planteamiento de la pregunta de investigación. Y finalmente, pues ahí veremos cuáles son algunas técnicas de recolección de información y la diferencia entre universo y muestra y las conclusiones. Listo. Eh, Recuerden, quedamos en niveles de investigación para la próxima sesión, ¿no? El numeral 2.5. Y si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Ah, bueno, Marisol me pregunta que si la investigación se debe llevar a cabo, es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal sería que ustedes pudieran aplicar esa investigación, pero es entendible también que en este tema de la formación virtual, pues ustedes muchas veces no tienen, digamos que los medios, los recursos, las facilidades
que tenemos de pronto nosotros en la formación presencial, que tenemos una infraestructura de laboratorios, que tenemos también una infraestructura con el aula finca que tenemos en el Centro para la Formación Cafetera. Así que pues, así que sea como eh, requisito fundamental sine qua non que ustedes deban ejecutar el proyecto de investigación, no, pero sí, pues es que quede muy bien planteado para que eso también a ustedes les sirva como base para ese proyecto productivo que deben montar, ¿no? Que deben escribir y que en últimas lo que buscamos es que ustedes también aprendan a emprender a partir de este planteamiento, de este proyecto productivo y que de pronto más adelante este proyecto, más allá de tenerlo que aplicar, ustedes se presenten de pronto a un fondo emprender, de pronto a convocatorias de financiación del Estado a través de estas metodologías de proyectos para obtener financiación y que ahí sí ya con financiación directa lo puedan ustedes ejecutar. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra inquietud? Instructor, ¿cómo, en qué momento hacerlo y cómo podemos ingresar a los semilleros de investigación? Ah, bueno, listo. Esa también, eso también lo vamos a ver más adelante. Recuerden que yo les tengo ahí el formato para que nos inscribamos a los semilleros de investigación. Pero lo fundamental es que para podernos inscribir, pues ya tenemos que tener identificada la idea del proyecto. Entonces, ahí sí, como dicen por ahí, vamos comiendo y vamos tanteando. Eh, Primero tenemos que identificar muy bien la idea del proyecto y ya teniendo esas ideas de proyecto definidas, ahí sí nos inscribimos a los semilleros de investigación. ¿Listo? Listo, instructor, muchas gracias. Claro que sí. Karen, adelante, por favor. Instructor, una pregunta, digamos, si yo hago mi proyecto de investigación, por ejemplo, digamos, que hago mi proyecto de investigación, pero tengo otra unidad productiva en mi casa, distinta proyecto de investigación, ¿esta la puedo aliar para las prácticas? Esa es una excelente pregunta. Bueno, yo sé que si nosotros nos inscribimos a los semilleros de investigación, ustedes podrían llegar a hacer la etapa productiva con Cenoa, ¿sí? Ejecutando pues ese proyecto eh, investigativo productivo con Cenoa. El manual del aprendiz dice que, pues, que ustedes tienen que pertenecer a los semilleros de investigación más o menos 6 meses antes de salir a la etapa productiva. O sea que en ese orden de ideas, miren que estamos pues muy a tiempo con lo que estamos precisamente haciendo en este momento. Eh, pero sí es importante pues que esté bien definido, como les digo, ese tema de investigación, de tal manera pues que sea favorable para ustedes y que sea también favorable para nosotros poderles hacer el seguimiento a esa etapa productiva para que pronto más adelante no vaya a haber así como malentendidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, no, miren, es que ustedes plantearon, por ejemplo, eh, un proyecto para aguacate y resulta que es que la unidad productiva que yo tengo en la casa es de fresas. Entonces, pues, ¿cierto? La agroindustria, el aguacate y la agroindustria, la fresa, en las generalidades son parecidas, pero eso tiene unas particularidades también diferentes. Entonces ahí es donde comienzan los malentendidos a los que me refiero. ¿Sí me hago entender? Sí, instructor, entendí perfecto. Listo, listo, Karen. Bueno, yo les agradezco mucho por su amable atención en la noche de hoy. Eh,
nosotros tenemos programado el próximo sábado sesión sincrónica. Bueno, perdón, no, el próximo sábado no es que tengamos programada la sesión sincrónica, es que tenemos programada la, la sesión de formación para el sábado, pero el sábado pues yo no les puedo orientar formación sincrónica, eso es lo que les quería decir. Entonces, vamos a estar trabajando precisamente el sábado, pues ya en esos últimos entregables, en esa estructura ya final de estadística. Sigan revisando este material adicional de proyectos y entonces seguimos hablando para la siguiente sesión, ¿no? Ya después creo que es finalizando el mes de julio, para que sigamos revisando entonces este material de investigación. ¿Listo? Eh, de mi parte, de nuevo, agradecerles pues como por su amable atención en la noche de hoy y nos vemos entonces en la próxima sesión que será finalizando el mes de julio. Feliz noche Bueno, para listo, doctor. todos. Feliz noche. Muchas Muchas gracias. gracias. Bendiciones. Gracias. Feliz noche.